Keys in it. Good sticks. We gotta take Hola a todos, están en el canal de Policías en Acción. Lo pidieron y aquí lo tienen. Este es nuestro ranking de persecuciones protagonizadas por autos policiales robados. Y el nivel de adrenalina acá se va por las nubes. Tenemos tipos que se roban patrullas solo por diversión. Persecuciones con finales tristísimos dignos de pesadilla. Maniobras speed realizadas contra los propios policías. Choques, trampas de púas, helicópteros y una terrible incompetencia policial. Atención, leemos todos sus comentarios, así que en este video no habrá repeticiones de episodios recientes. No verán al tipo que se roba autos porque ama conducirlos, ni a la mujer que se escapa de las esposas como si nada. Esos ya tienen sus propios episodios. Pero les prometemos una verdadera montaña rusa de emociones. Sentirán horror por lo que ocurre y también vergüenza ajena por el accionar de la policía. Antes de empezar, les pedimos que nos dejen un like y un comentario para apoyar el canal. Hacer este tipo de videos toma mucho más trabajo que uno normal. Tuvimos que revisar toneladas de reportes, artículos y expedientes judiciales para reunir todos los detalles de estos casos. Y claro, cuéntenos qué les pareció el ranking y cuál persecución les impactó más. Y no se olviden de suscribirse. Ahora sí, abróchense los cinturones, que esto empieza ya. En el 10º lugar de nuestra clasificación de hoy se encuentra una persecución que tuvo lugar el 17 de agosto de 2018 en el condado de Lorain, Ohio. Al volante de este coche patrulla se encuentra Brandon Petrie, de 30 años. Todo comenzó cuando el departamento de policía del condado de Lorain recibió una llamada de una clínica psiquiátrica. Los médicos informaron de que había un hombre en estado de crisis que era precisamente Petrie. En ese momento, el sospechoso se encontraba en su casa. Cuando los policías llegaron en busca de Petrie, descubrieron que era buscado por sospecha de haber cometido algunos delitos. La orden de arresto había sido emitida por la oficina del sheriff del condado de Lorain. Los policías intentaron detener al sospechoso y al principio incluso lo sentaron en el asiento trasero del coche patrulla, pero de repente comenzó a resistirse violentamente. El altercado fue grabado en video por uno de los transeúntes. Petrie literalmente derribó a 3 policías, los amenazó y luego se subió al coche patrulla e intentó escapar. Se enviaron refuerzos policiales al lugar de la persecución. Sin embargo, sorprende el hecho de que no intentaran bloquear al sospechoso y se dedicaran a despejarle el camino y a cubrir el tráfico en sentido contrario. La persecución policial fue encabezada por un agente de la patrulla de carreteras del estado de Ohio. No es de extrañar, ya que a estos chicos se les asignan las persecuciones más peligrosas, sobre todo porque la policía del condado de Lorain no había cumplido con su tarea. A los pocos kilómetros, el sospechoso se salió a la mediana donde no había coches y empezó a huir por allí. En ese momento, el coche de policía alcanzó los 160 kilómetros por hora. La persecución se volvió aún más peligrosa debido a que el asfalto estaba mojado por la lluvia. En las curvas, Petrie derrapaba mucho. ¡Wow! Incluso consiguió hacer un giro policial con el coche patrulla. Puede bromear todo lo que se quiera, pero no puedo dejar de criticar a los policías por su imprudencia. Es simplemente horrible. ¿Por qué no cerraron el coche? O al menos quitar las llaves del contacto.
Petrie podría haber hecho esta persecución un poco más segura si hubiera encendido las luces intermitentes, pero claro, no le preocupaban mucho las cuestiones de seguridad. El sospechoso salió del condado de Lorain y entró en el condado de Erie. Por milagro evitó una colisión. El hombre logró pasar entre dos camiones. El patrullero avisó a sus colegas del departamento de policía de las ciudades de Huron y Elyria, hacia donde se dirigía el sospechoso. Los agentes de policía prepararon una emboscada con pinchos en la ruta del ladrón. Petrie intentó esquivar las púas, pero hacerlo en una carretera mojada es muy difícil. Así es como se vio ese momento desde su coche. Este policía tuvo mucha suerte de escapar literalmente en una fracción de segundo. Los agentes de policía rodearon su coche destrozado para arrestar al sospechoso. Pero el hombre se subió al asiento trasero y empezó a comer algo. No entendí qué era y tampoco hay información al respecto en los informes policiales. Por milagro, el sospechoso no sufrió heridas graves y aún más milagroso fue que los demás participantes en el accidente no sufrieran ningún daño. Sin embargo, 2 agentes de policía resultaron heridos y necesitaron asistencia médica tras la pelea con el sospechoso. A Petrie se le imputaron cargos por agresión, resistencia al arresto, intento de fuga, conducción peligrosa y robo de vehículo. No se sabe cuál fue la sentencia, pero como no han surgido nuevas noticias sobre él, es probable que Brandon Petrie siga en prisión, o que ya haya salido en libertad y no haya vuelto a tener problemas con la ley. Ojalá sea lo segundo. Por cierto, después de esta peligrosa persecución, la policía declaró que la caja de armas del vehículo sí estaba cerrada. Bueno, al menos eso. Si también cerraran los autos, nos ahorrarían varios miles de dólares de los contribuyentes que se gastaron en reparar la patrulla. Y continuamos con nuestro siguiente caso de Milwaukee, Wisconsin. Se trata de una historia increíblemente absurda. El 5 de diciembre de 2022, un agente de policía de Milwaukee detuvo a un conductor en una calle por una infracción menor del código de circulación. Mientras el policía hablaba con el conductor, alguien se subió a su todoterreno y se marchó. Sorprendentemente, el agente ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que alguien acababa de robar un coche patrulla. Además, gracias a la cámara del interior del vehículo se puede oír cómo se ríe el ladrón. Este tipo está claramente satisfecho consigo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que puede escuchar todas las conversaciones por la radio. Looks like somebody just stole my vehicle heading northbound. Los motivos del ladrón son desconocidos. Simplemente robó un todoterreno de la policía, condujo por la calle y se rió. Southbound on Holton Street. Lights are still on. Holton what? Holton and southbound. On the Keith.
En los barrios vecinos habían varias unidades de policía que inmediatamente comenzaron la búsqueda del coche desaparecido. Uno de los policías pronto vio el coche robado de su compañero. En ese momento, el sospechoso simplemente aparcó y salió corriendo. Consiguió perderse entre las casas. El policía comenzó a peinar el barrio y uno de los transeúntes le dijo que había un tipo escondido en un contenedor de basura. Les presentamos a Daniel Barton, de 34 años. El hombre no supo explicar por qué decidió hacerle una broma de tan mal gusto a la policía. En los últimos 15 años, este sujeto acumuló una larga lista de multas por violaciones de tránsito y por conducir sin seguro. Así que, sinceramente, no parece que estuviera intentando darle una lección a la policía. Fue acusado de robo de vehículo y puesto en libertad hasta el juicio. También se le ordenó un examen psiquiátrico. Pero Barton no se presentó ni tampoco acudió al juicio, por lo que el hombre fue declarado en busca y captura en febrero de 2023. El 30 de mayo de 2023, en la localidad de Shorewood, en las afueras de Milwaukee, 2 unidades de la policía detuvieron a un conductor. No sabemos por qué, y en el momento en que revisaban el coche... Sí, alguien volvió a robar un todoterreno de la policía. Y sí, los agentes siguen sin aprender a esconder las llaves. Ya se imaginan quién lo ha hecho, ¿verdad? También es divertido como los chicos arrestados apoyan a nuestro personaje. Se puede oír su conversación en el interior del coche. Yes, bro! ¿Se habrían reído igual si Barton se hubiera robado el auto con ellos adentro? Déjenos sus opiniones en los comentarios y, por cierto, la reacción de los policías es un verdadero espectáculo aparte. Some of his traffic stuff, he's got just some warrants. And if I give him a new... Cody. What? Is that your squad? What the That's your squad. La patrulla fue encontrada cerrada con llave a unas pocas cuadras del lugar del robo. Y muy cerca de allí arrestaron al principal sospechoso. Sorprendentemente, a pesar de enfrentar cargos por 2 robos y por no presentarse ante el tribunal, Daniel Barton volvió a evitar la cárcel. Llegó a un acuerdo con la fiscal, se declaró completamente culpable y a cambio recibió una condena condicional. Y lo más increíble, se portó bien durante más de un año. Pero en abril de 2025, Daniel Barton fue sorprendido robando refrescos en una tienda. Cuando la policía lo arrestó, los amenazó y se resistió. Como resultado, se le imputaron nuevos cargos y se anuló el acuerdo anterior, por lo que esta vez fue encarcelado hasta el juicio. Allí se encuentra actualmente. Esta podría ser la historia de un superhéroe que pone a prueba a la policía, pero se trata de un ladrón de coches. No hay que repetir estos trucos aunque tengas muchas ganas de dar una lección a la policía. Ya te lo he advertido, aunque espero que los policías de Milwaukee y Shorewood hayan aprendido la lección. Y seguimos. En el 8º lugar tenemos una persecución en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Todo ocurrió el 30 de marzo de 2018. Durante la noche, la policía detectó un vehículo que figuraba como robado. Los agentes lograron detenerlo sin mayores inconvenientes y al volante se encontraba una mujer. Anybody else in it? Tras identificarla, confirmaron que la conductora era Angie Frost, de 36 años. Le colocaron las esposas mientras ella lloraba, discutía con los oficiales y aseguraba que alguien conocido la había engañado y que no sabía que el auto era robado. Finalmente, los policías sentaron a la sospechosa en el asiento delantero de su coche y decidieron registrar el coche sospechoso. So is that a UUMV? Durante todo ese tiempo, Frost intentó demostrar a los policías que ella no había robado el coche. Mientras los policías bromeaban y discutían alegremente sobre su trabajo, la sospechosa decidió que ya no iba a demostrar nada a nadie. Lo primero que hizo Frost fue bloquear las puertas del coche para que los policías no pudieran llegar hasta ella. Comenzó la persecución y, de hecho, esta historia tendrá un triste final unos años más tarde. ¿Qué esperaba la sospechosa? ¿Que podría esconderse en un coche patrulla robado? ¿Que el tribunal se pondría de su parte y que realmente no había robado el coche en el que la arrestaron la primera vez?
En una curva, la mujer perdió el control del vehículo y apenas pudo entrar en la curva. Después de avanzar un poco más, Frost decidió perderse entre los barrios residenciales y giró por calles estrechas. La sospechosa chocó contra un coche aparcado e intentó huir. Where'd she go? Is that her right there? There she is. Come here now! La arrestaron por segunda vez en una de las casas. Andy hit a car with it? You guys told me that I was going to jail for something that I did not do. You just stole a police car. Now I'm going to jail for something I did. Well, there we go. Ella seguía asegurando que no había hecho nada ilegal antes de su segunda detención. Angie Frost fue declarada culpable de robo de vehículo y condenada a 3 años de prisión. Salió antes de tiempo en 2020. El 25 de agosto de 2020 fue arrestada de nuevo por robo de coche, pero eso no es todo. La mujer confesó que durante una pelea había matado a un conocido. En abril de 2021, Frost fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a 20 años de cárcel. Ahora está cumpliendo su condena. Y en séptimo lugar tenemos una persecución que se ha convertido en un clásico. En el condado de Bergen, Nueva Jersey. Todo sucedió el 5 de julio de 2015. Se ve la persecución de un tipo que sabe robar coches de forma muy brutal. Por la mañana, una mujer encontró al sospechoso. El hombre yacía en medio de la carretera, inmóvil y con náuseas. Una amable estadounidense se detuvo para ofrecerle ayuda, pero era una trampa. El sospechoso se levantó de un salto, se subió a su coche y huyó. En el último momento, los hijos de la víctima lograron salir del coche robado. La policía reaccionó rápidamente, encontraron y bloquearon el coche robado, pero 5 policías no pudieron reducir al sospechoso. El hombre se escapó y subió a un coche policía y siguió huyendo. Ahora los coches de policía persiguen a su propio vehículo. Debido a que en la persecución participan vehículos policiales del modelo 2015, esta persecución se parece más a una escena de GTA, y este tipo ha reunido a todas las estrellas de la búsqueda. El hombre atravesó varias localidades del condado de Bergen y cada vez se unían más agentes de policía a la persecución. Y este tipo evitaba los atascos circulando por los jardines de los vecinos.
Y lo que realmente me intriga es, ¿cuál es el plan de todos estos ladrones de patrullas? Bueno, dejando de lado al superhéroe que las robaba sin razón aparente, ¿de verdad creen que pueden escapar en un coche de policía? ¿O simplemente es una decisión impulsiva en un momento de crisis? Escriban en los comentarios, vamos a debatirlo. Finalmente, el policía que lideraba la persecución comenzó a buscar una oportunidad para realizar una maniobra pit, pero el sospechoso la esquivó hábilmente. Get up there. Get up there. Come on, get up there. Get up there. El policía no tiene tiempo de volver al carril vacío y se ve obligado a circular con dificultad por el carril contrario. Sin embargo, gracias a que se ha quedado atrás, podemos ver cuántos policías participan en la persecución. El sospechoso sale a la autopista donde hay mucho más espacio libre. Nuestro policía comienza a adelantar a sus colegas, mientras que los policías que van delante intentan realizar una maniobra pit. Y al final, es el propio sospechoso quien realiza la maniobra pit. Vaya, debería haberse hecho policía de tráfico en lugar de dedicarse al crimen. Me pregunto qué sintió el policía contra el que se realizó la maniobra pit. ¿Se considera una humillación? Otro coche de policía chocó contra su vehículo. Finalmente, el policía, desde cuyo interior seguimos la persecución, toma el control de la situación y pasa al ataque. El sospechoso sale corriendo, pero lo alcanzan rápidamente y lo arrestan. Todo este caos fue provocado por Sereiman Takong, un estudiante de 22 años de la Universidad Estatal de Connecticut. Al joven se le imputaron 17 cargos, incluyendo doble robo de vehículo, resistencia al arresto, agresión, conducción peligrosa y huida de la policía. 2 oficiales necesitaron atención médica tras un accidente y el propio sospechoso también fue trasladado al hospital. Al día siguiente intentó agredir nuevamente a un oficial. No se conocen sus motivos ni tampoco qué pasó con él después. Lo último que se supo es que fue detenido sin derecho a libertad hasta el juicio, con una fianza fijada en $1.200.000. Pero no hay noticias sobre la sentencia. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué habrá pasado con él?
Y ahora vamos con el siguiente caso, desde el condado de Muskegon, en el estado de Michigan. El 3 de agosto de 2024, la policía recibió un aviso sobre una disputa doméstica en uno de los vecindarios del condado. Cuando el oficial llegó al lugar, encontró a Courtney L. Murray, de 36 años, sentada en la calle llorando. La policía comenzó a interrogar a la mujer, ya que era evidente que la llamada a la policía se refería a ella. Murray gritaba, lloraba y maldecía. Fuck does nothing. Fuck me over already. Okay, what did they say? La agente le pidió a la mujer que mostrara el contenido de su bolso y encontró algo sospechoso. El informe policial no especifica qué era exactamente, pero probablemente se trataba de alguna sustancia ilegal. La oficial le sugirió a Murray que se deshiciera del objeto para evitar problemas, pero ella se negó. Y cuando la policía intentó arrestar a esta extraña mujer, se desató una pelea. Otros policías llegaron al lugar del altercado y juntos redujeron a la sospechosa. Le pusieron las esposas y la subieron a un coche patrulla. También se llamó a un vehículo con jaula para transportar a Murray. Pero resultó que las esposas de una de sus manos no estaban bien sujetas, por lo que la sospechosa se liberó fácilmente y se sentó al volante. ¿Se habrá llevado el bolso con el que empezó todo? We're in pursuit of a patrol car. Ahí está. Al parecer, el coche con la jaula, aunque todavía no hay nadie a quien meter en ella, ya que Murray ahora tiene su propio todoterreno policial. La mujer intenta huir por la carretera asfaltada con las sirenas de los policías que la persiguen de fondo. En ese momento la mujer conducía a unos 80 kilómetros por hora y al parecer estaba dispuesta a salvar su bolso con su valioso contenido a cualquier precio. Al salir de la carretera asfaltada, Murray intentó mantenerse en caminos rurales, serpenteando por los bosques de Wisconsin. Unos kilómetros más adelante, la sospechosa volvió a la carretera asfaltada. En ese momento, los policías se habían quedado bastante atrás. A gran velocidad el todoterreno derrapa, pero Courtney lo controla. En general, la mujer conduce con bastante seguridad. Ni siquiera se diría que hace poco estaba sentada en la carretera con aire triste. Se supera otra curva difícil. La sospechosa abandona el condado de Muskegon y entra en Newaygo, donde se ha avisado a la policía local de la persecución.
Sin embargo, por ahora la policía no interviene y deja pasar a la sospechosa. Pero tras unos kilómetros, la carretera lleva a la sospechosa a un callejón sin salida, por lo que decide convertir la persecución en una auténtica carrera. Continuing westbound on 100. Yeah, it says it's a dead end, so we're crossing green on 100th dirt road. El plan era claro, perderse en los bosques pantanosos, abandonar el coche y huir. Solo había un problema, la policía estaba demasiado cerca. Uf, ahí sí que valía la pena llevar cinturón. Tras semejante choque, la sospechosa salió del vehículo e intentó escapar a pie entre los pantanos, pero no llegó muy lejos. La alcanzaron rápidamente. Mientras intentaban ponerle las esposas nuevamente, Morey logró morder a uno de los oficiales. Está claro que esta mujer no tenía ninguna intención de rendirse, pero aún así terminó arrestada. El tribunal declaró a Morey culpable de robo de vehículo, resistencia al arresto y agresión a un oficial. En febrero de 2025 fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Ya había pasado 6 meses en prisión preventiva, así que ahora queda en libertad. Eso sí, si viola la ley durante los próximos 3 años, irá a la cárcel a cumplir toda su condena completa. ¿Y valía realmente la pena pelear tanto por ese bolso? Esperemos que también hayan hablado seriamente con los policías sobre cómo manejar a personas detenidas de forma más responsable. El quinto lugar es para el condado de Marion, en Florida. El 1 de febrero de 2024, la oficina del sheriff recibió un aviso de que en el aparcamiento de un centro comercial en la zona de Silver Springs, una mujer desconocida estaba intentando quitarle las llaves del coche a otra mujer. Cuando la patrulla llegó al lugar, la desconocida afirmó que ella era la víctima y que era ella quien necesitaba ayuda. El policía habló con ella a través de la ventanilla del copiloto y luego le propuso continuar la conversación detrás del coche, y cometió un error fatal que le costaría la vida a 2 personas inocentes. Mientras el policía rodeaba el todoterreno, la mujer corrió por delante del coche y se metió en el interior. Otro todoterreno de la oficina del sheriff del condado de Marion se lanzó inmediatamente tras la sospechosa. El policía robado habló con la verdadera víctima y no participó más en la persecución. Mientras tanto, la sospechosa intentaba huir, alcanzando una velocidad de 200 kilómetros por hora. Eso es muchísimo y extremadamente peligroso. Las imágenes que verán a continuación fueron grabadas desde el interior del vehículo robado, así que podrán juzgar ustedes mismos el estilo de conducción de esta mujer. En la persecución del coche robado solo participaron agentes de la oficina del sheriff, pero también se avisó a la patrulla de tráfico de Florida. Sin embargo, esta no llegó a tiempo para unirse a la persecución. La sospechosa siguió circulando a gran velocidad por la autopista durante varios kilómetros, invadiendo el carril contrario y la mediana. Con estas maniobras consiguió alejarse bastante de la policía. Por eso la mujer se detuvo, salió del coche por algún motivo durante un par de segundos y volvió al volante. Emprendió la marcha en dirección contraria. We're now passing the weigh station, still eastbound. And we're still eastbound past the weigh station.
105 westbound. Screw me, I need the real police. La sospechosa recorrió aproximadamente 1 kilómetro en dirección contraria y volvió a dar la vuelta. El objetivo de la maniobra era claro. La mujer vio delante a un policía que estaba colocando púas en la carretera. Al dar la vuelta, el todoterreno robado estuvo a punto de volcar, pero por desgracia, la sospechosa logró mantener el control del vehículo. ¿Por qué por desgracia? Lo verán ustedes mismos. Un par de kilómetros más adelante, la mujer desconocida intentó adelantar por el arcén a un camión que circulaba en la misma dirección. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, no había nadie cerca de los coches accidentados y el todoterreno policial estaba empezando a arder. 6316, back signal 4, send back 1018. Dentro de la camioneta viajaban 3 personas. 2 de ellas murieron en el acto y los médicos tampoco lograron salvar a la sospechosa. Solo uno de los pasajeros fue trasladado con vida a la sala de cuidados intensivos. Al final, la negligencia de un policía terminó costando 3 vidas, la de la sospechosa y la de 2 personas inocentes. La mujer fue identificada como Kendra Bond, de 33 años, quien robó el vehículo policial. Ahora los investigadores intentan esclarecer por qué lo hizo, y en el caso también participan especialistas de la Patrulla de Caminos de Florida. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? Sin duda, si al menos se hubieran tomado medidas básicas de prevención como cerrar con llave la patrulla. Las acciones de los oficiales serán evaluadas por la Fiscalía del Condado de Marion una vez finalizada la investigación. En cuarto lugar, tenemos una persecución en el condado de Orange, en California, cerca de Los Ángeles. El 4 de abril de 2023, una mujer desconocida robó este todoterreno de la policía. Cierto, es muy útil que esté numerado, así no nos confundiremos. Según el comunicado de la policía, una mujer no identificada de unos 30 años robó una patrulla después de que ésta estuviera involucrada en un accidente menor. No tenemos muchos detalles, pero por lo que hemos visto en casos anteriores, podemos imaginar cómo ocurrió. Difícilmente rompió una ventana y la incendió con cables como en las películas, ¿verdad? Yo tampoco lo creo. Mientras tanto, el todoterreno robado con el número 743 circula solo y a gran velocidad por las calles del condado de Orange. A un par de manzanas se pueden ver otros coches de policía. Finalmente, los policías logran alcanzar a la ladrona, pero ella cruza peligrosamente una intersección y sale disparada hacia la autopista. Los patrulleros vuelven a quedarse un poco atrás. Un helicóptero de prensa sobrevuela la persecución. Me pregunto, ¿la policía tendrá helicópteros también? Menos mal que no aterrizan cerca de los sospechosos, porque con la suerte que tienen, también tratarían de robárselos. Sería un verdadero desastre. En la autopista, la mujer circulaba por el carril lateral a una velocidad de 160 kilómetros por hora. No se veía a ningún policía en el horizonte, pero es una situación típica en California. Allí, a diferencia de Arkansas, los agentes no suelen intentar terminar las persecuciones de forma brusca y rápida. Los policías logran alcanzar a la sospechosa, pero aún estaban bastante lejos. La velocidad del todoterreno en ese momento es de 180 kilómetros por hora. Creo que a mí, a esa velocidad en la autopista, se me habría parado el corazón. Cuando ves una persecución en California, parece que otra función del helicóptero de la prensa es asegurar a los policías que están a punto de perder a la sospechosa. Así pueden entrar en la retransmisión de la cadena de televisión y ver dónde se encuentra el todoterreno robado. Mientras tanto, la persecución se acercaba a la ciudad de Anaheim. El tráfico comenzaba a intensificarse y en un intercambio de autopistas, la mujer salió de la vía principal en dirección a la ciudad. Otro momento tenso de esta persecución.
Cada agente de la oficina del sheriff del condado de Orange lleva consigo no solo una pistola, sino también una escopeta de corredera. Y sinceramente, esperemos que esté guardada bajo llave en el vehículo y no tirada en el asiento trasero al alcance de cualquiera. Después de que el todoterreno circulase durante unos minutos por las carreteras de Anaheim, volvieron a aparecer en la imagen los agentes de policía. Prácticamente inmediatamente después, el todoterreno robado giró hacia una zona industrial. Me imagino la sorpresa de los trabajadores. No todos los días te encuentras con coches de policía en tu lugar de trabajo. El 743 con la ladrona al volante se detiene junto al todoterreno de la policía que intenta bloquear a la sospechosa, pero no lo consigue. A continuación se produce un intento cauteloso de maniobra pit, pero de nuevo sin éxito. En la imagen se ve un helicóptero de la policía. La chica decide no embestir a los coches de policía y se detiene antes de salir de la zona industrial. Prepárense, ahora habrá otro fail de la policía de California. Sí, el agente se olvidó de poner el freno de mano a su todoterreno y dejó libre el paso a la sospechosa. Dios mío, estos policías están haciendo todo lo posible para alargar al máximo la persecución. El todoterreno en movimiento golpea a otro coche de la policía. Los policías se arman con escudos y se produce una larga pausa. Finalmente los policías se acercan a su coche y detienen a la sospechosa. Por suerte, el arma del coche estaba guardada bajo llave en un compartimento separado. La policía no ha revelado la identidad de la arrestada, ni sus motivos, ni los cargos presentados, por lo que no hay información en los reportes ni en las noticias sobre el castigo que recibió la sospechosa por sus aventuras. Pero, sinceramente, lo que más me gustaría saber es si los policías fueron sancionados por su negligencia. Porque si algo hemos aprendido de videos anteriores, es que este tipo de descuidos pueden terminar en tragedia. Esta vez hubo suerte, pero no siempre se corre con la misma. El tercer lugar de los ladrones de coches más temerarios lo ocupa un hombre de la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee. Esta ciudad está situada en la frontera con el estado de Georgia. El 6 de febrero de 2022, la policía municipal recibió una llamada. El empleado de una gasolinera dijo que había tenido un conflicto con un desconocido. El hombre intentó robar una botella de refresco y cuando lo atraparon le tiró la bebida al empleado y se fue. El oficial llegó al lugar y encontró al sospechoso caminando por el arcén de la autopista I-24, no muy lejos de una estación de servicio. Intentó arrestarlo, pero se desató una pelea. El sospechoso derribó a la gente, se subió a su patrulla y huyó en ella. Parece claro que los policías no deberían acudir solos a este tipo de llamados. Siempre debería haber un segundo agente en el vehículo. Cuando localizaron el vehículo robado, ya se estaba acercando a la frontera con Tennessee. Por eso, los agentes de la patrulla de caminos de Georgia acudieron en apoyo de sus colegas. Poco después, divisaron el auto robado y comenzó una nueva persecución.
Otras unidades de la patrulla de carreteras bloquearon el tráfico en los cruces para evitar colisiones accidentales. Bueno, es una decisión acertada. El sospechoso intentó despistar a los policías con maniobras inesperadas. Desde este ángulo se ve que el ladrón ha dañado una rueda en algún sitio. No se pudo bloquear al sospechoso. El todoterreno dio la vuelta y el conductor simplemente se dirigió en dirección contraria. Es sorprendente a qué problemas puede llevar la negativa a pagar un refresco. Nunca repitas este comportamiento. La segunda maniobra Pete tiene éxito. El coche sale de la carretera y el sospechoso intenta esconderse en el bosque. Le damos un me gusta a la patrulla de Georgia, pero al policía de Chattanooga mejor que le quiten la prima. El patrullero rodea el bosque en el que se ha escondido el sospechoso. Pronto llegan al lugar los policías del condado de Catoosa. El ayudante del sheriff Tony Pinson y la perra policía Frya se adentran en el bosque. El perro encuentra al sospechoso que intenta esconderse entre la maleza. El ladrón es detenido. El sospechoso resultó ser Christopher Parker, de 41 años. En Georgia fue acusado de conducción peligrosa, intento de fuga, tráfico interestatal de bienes robados y posesión de sustancias ilegales. Tras el juicio será extraditado a Tennessee, donde enfrentará cargos por intento de robo, resistencia al arresto y robo de un vehículo policial. Ni la prensa ni la policía han informado qué castigo recibió Parker por sus aventuras. Bueno, nos acercamos al punto culminante de nuestro ranking de hoy. En segundo lugar, una dramática persecución que tuvo lugar en el condado de Otero, Colorado. El 20 de junio de 2023, agentes de la oficina del sheriff del condado persiguieron un Subaru por la autopista 50. El conductor era sospechoso de participar en un tiroteo. Además, la policía recibió varias denuncias de que el conductor conducía de forma agresiva y había golpeado a varios coches. Agentes de la patrulla de carreteras de Colorado se unieron a la persecución. Normalmente cuando aparecen estos chicos, las persecuciones terminan muy rápido, pero no esta vez. Aunque todo comenzó de forma bastante habitual, la patrulla Dodge se puso inmediatamente a la cabeza de la persecución y el agente pasó rápidamente al ataque. TBI successful. Hands up the car! Hands up! Got me? Los policías registraron al sospechoso, le colocaron las esposas y lo sentaron en el asiento trasero de la patrulla. Lo que no notaron fue que la ventanilla que separa el asiento trasero del puesto del conductor estaba abierta. Ese descuido sería la causa de los dramáticos acontecimientos que seguirían. Los agentes registraron el Subaru y encontraron una pistola cargada en el interior. Había que comprobar si su propietario había participado realmente en el tiroteo. Mientras los policías discutían, uno de sus Dodge arrancó de golpe. Resultó que el sospechoso de alguna manera logró quitarse las esposas, se metió por la ventanilla abierta, encendió la patrulla y se dio a la fuga. La persecución comenzó de nuevo, solo que esta vez el sospechoso iba al volante de cientos de caballos de fuerza robados, al mismísimo patrullero de Caminos de Colorado. El hombre siguió huyendo por la autopista 50, alcanzando una velocidad de 170 kilómetros por hora. Dispatch 392, speeds 99.
Los policías discutían la posibilidad de colocar trampas de púas en la carretera, ya que no había salidas cercanas y la ruta de escape del sospechoso era bastante predecible. El problema era que el hombre escuchaba todas las comunicaciones policiales, aunque más tarde los agentes desactivaron la radio del vehículo. Por suerte para los oficiales no había armas dentro de la patrulla. Unos kilómetros más adelante, el sospechoso se acercó a la primera emboscada con clavos. Consiguió esquivarla por el arcén, aunque con un pequeño derrape. Delante, los policías comenzaron a preparar otra trampa con púas, porque competir en velocidad y potencia con un Dodge Charger de la patrulla de tráfico es una tarea prácticamente imposible. 411 speeds 115. Currently eastbound lane. Copy 1140. One of the Met units, one of the Chargers, take lead on this. We're running out of fuel. El segundo intento de pinchar las ruedas del sospechoso también fracasó. El policía intentó colocarse al otro lado de la carretera, pero no lo consiguió. Bin 5, bin 4 on primary. Did he get him? Are you the lead vehicle? Unos kilómetros más adelante, el policía se colocó en posición para realizar un tercer intento. Y al tercer intento, el sospechoso pisó los clavos con las 4 ruedas. Pero... You got the keys in it? Good sticks. We got a ticket. El impacto fue tan fuerte que el remolque de varias toneladas y el camión se inclinaron considerablemente, pero afortunadamente el conductor resultó ileso. No se puede decir lo mismo del sospechoso. Ya ven ustedes lo que queda del coche patrulla. Al volante del vehículo policial robado iba Anthony Alfonso Sánchez, de 31 años. Fue extraído del patrullero destrozado y trasladado al hospital, pero no lograron salvarle la vida. El caso está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Colorado, que deberá evaluar el accionar de los agentes y establecer todas las circunstancias del incidente. Y por último, nuestro récord y el villano más desesperado de todos los de hoy. Nos vamos al condado de Volusia, en Florida. 6 de mayo de 2021. La autopista I-95 es un caos total. I want Edgewater to start helping with the traffic. Shutting traffic down on 95. We got it. Central, if we can get with all agencies and have them shut their on-ramps off, please. Copy. Hey, Mike, I thought I saw smoke as he was coming around that corner, so it shouldn't last too much longer. 10-4. Un oficial al volante de un todoterreno realiza una maniobra pit contra otra patrulla policial. El coche termina fuera de la carretera entre los matorrales. Uf, así sí que comienza una persecución con todo. Y en la escena ya están presentes los agentes de la Florida Highway Patrol. Mientras los policías obligan al sospechoso a rendirse, voy a contar brevemente lo que ha pasado. El Departamento de Policía de la ciudad de Cocoa le llegó una alerta sobre una fuerte discusión en un hotel donde supuestamente había un hombre armado. Los oficiales acudieron al lugar y a partir de ahí, el informe no detalla exactamente lo que ocurrió, pero lo cierto es que el sospechoso terminó robando un vehículo policial. El sospechoso salió a la autopista I-95, donde la patrulla de caminos de Florida se unió a la persecución. Tienen una enorme experiencia persiguiendo todo tipo de delincuentes, aunque supongo, las patrullas robadas no son precisamente un objetivo común. Aún así, logran manejar la situación. En el lugar del accidente también estaban presentes varias unidades del Departamento de Policía de Cocoa y agentes de la oficina del sheriff del condado de Volusia. En ese momento, un policía con un perro está tratando de llegar hasta el sospechoso. I don't think you can get the door open. He's trying to get the car out.
El hombre parece estar intentando salir, pero el coche de policía está atascado. Finalmente, los policías, equipados con escudos y cubriéndose detrás de una camioneta, avanzan para realizar el asalto. Solo les faltó traer un tanque, aunque siendo sinceros, hubiera sido mejor simplemente cerrar con llave los autos. We need a fire extinguisher. This car's gonna catch fire. Fire extinguisher! He's revving up. Los policías se acercan al coche por la derecha y el sospechoso sale por la izquierda. Una multitud de agentes intentó detener al sospechoso, pero la libertad ya le brillaba en el horizonte. Este tipo logró robar su segundo vehículo policial de Cocoa en menos de media hora. Definitivamente alguien en ese departamento necesita una auditoría urgente. Los policías descubrieron que el sospechoso había robado una caja de spray pimienta del primer coche. Bueno, ¿qué puedo decir? Menos mal que no era un arma automática. El todoterreno de la policía de Cocoa siguió hacia el norte por la I-95. South of Dunlawton, it's the only vehicle coming at you, center lane, blue lights on. Only vehicle, about 3 seconds out. Delante del ladrón ya le esperaban los agentes de la oficina del sheriff del condado de Volusia, que lograron detener al sospechoso con púas. Coco SUV. In the shoulder right now. Stick it from both Port Orange units. Full stick it. Are there guns in the front of the car? Ask the K9 handler from Coco. He said yes, there probably is. Mientras el sospechoso huía, los policías intentaban averiguar si había armas en el coche. Bueno, al menos ahora tienen la caja de spray. A 4 kilómetros el todoterreno robado comenzó a echar humo. Los neumáticos se desinflaban rápidamente. Don't be in the same lane with him. He's gonna lose debris all over the road. Inside lane, he's starting to slow down. It's about a quarter mile south of Williamson overpass. Okay, now I wonder if you're not already. Hurry up and get up here. I'm coming. Hey, you guys let K9 to the front. Let K9 to the front. Menos mal que los policías habían cortado el tráfico en la I-95. Northbound, north of the Williamson overpass. X-ray 11's at 92. Does it need more sticks or no? Alright, everybody hold there. We need a K9 up here. Mike, where you at? Passing Williamson. Alright, he's breaking for the median, guys. He's breaking for the median. Breaking for the median. Everybody slow down. Don't ball up here. Finalmente, el todoterreno perdió el control y se salió de la carretera. Los policías comenzaron a rodear al sospechoso y de nuevo no cerraron las puertas del coche. Estos chicos no aprenden nada. Where there's going to be K9 in the signal 10. 10-3, 10-3. We got one thrown down on the ground. Pero esta vez lograron detenerlo. El hombre fue arrestado. Durante el arresto mencionaba a la cantante Beyoncé, gritaba que era agente de la CIA y del servicio secreto. En resumen, daba la clara impresión de no estar en sus cabales. El autor del robo de 2 patrullas fue Xavier Javern Cummings, de 33 años. Según se descubrió, el día anterior había consumido sustancias prohibidas. Además, les dijo a los policías que las voces en su cabeza le dieron permiso para robar el primer patrullero. Y al parecer, también le dieron luz verde para llevarse el segundo. Solo nos queda una pregunta: ¿para qué robarse también el gas pimienta? En las noticias y los informes no se menciona la sentencia, pero se sabe que Cummings se declaró culpable de posesión de armas, 2 robos de vehículo, conducción peligrosa, intento de fuga y resistencia al arresto. Y sinceramente es poco probable que haya recibido un castigo muy severo. ¿Saben por qué?
porque como ya vimos, ni siquiera cerrar con llave las patrullas parece ser obligatorio. Porque en agosto de 2024, Cummings fue arrestado de nuevo por intento de robo en el condado de Brevard. Durante ese tiempo, el hombre cambió un poco su imagen, pero por desgracia, no su estilo de vida. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final. No se olviden de suscribirse para no perderse los próximos episodios. Cuídense mucho y no violen la ley. ¡Hasta la próxima! Ah, casi lo olvido. Cierren con llave sus autos.